Ministerio Camino a Emaús presenta La Hora de la Verdad en Munaj Viva, un programa de radio dinámico para las asambleas de Yahweh de todas las naciones, rumbo al 4º aniversario. La Hora de la Verdad en Munaj Viva, con la conducción del Aj José Ramón Centurión, todos los días desde las 12 del mediodía por Radio Atlantis 94.5 del dial, y los sábados de 9 a 12 hora argentina. Bendiciones, les saluda el pastor Emilio Vázquez de la Congregación Remanente de Israel. Romano capítulo 8, versículo 1, dice Pablo: así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yahoshua. ¿Por qué no hay condenación los que están en el Mesías? Porque el Mesías vino a pagar y vino a morir y vino a derramar su sangre como rescate, como pago por la transgresión de la ley de la humanidad. Ya no solamente aquí perdón de pecado tiene un judío o una nación Israel, sino que también todo aquel que cree que el Mesías es hijo de Elohim Yahweh y que vino en carne, y que este Mesías ha cumplido la ofrenda redentora del Padre, que ha sido enviado por el Padre para morir, para derramar su sangre en sacrificio como ofrenda por los pecados de la humanidad. Cuando uno cree esto, acepta al Mesías, tiene comunión con el Mesías, y teniendo comunión con el Mesías, tiene comunión con el Padre. Esta comunión se sella con el bautismo en el nombre de Yahoshua el Mesías, según lo hizo 3,000 judíos que se han arrepentido y han escuchado el mensaje en el día de Pentecostés, en el Hechos capítulo 2. Porque así lo demandó el Espíritu a través de la boca del apóstol Pedro, cuando dijo que hay que bautizarse en el nombre de Yahoshua el Mesías para perdón de pecado y así recibir los dones del Espíritu. Este paso tan importante nos une con el Mesías, y por medio del Mesías estamos unidos al Padre y estamos en el Mesías. Entonces, cuando estamos en el Mesías, hemos sido perdonados de todas nuestras transgresiones, porque pecado es violación de la ley. Entonces se ha perdonado todo nuestro pecado, como así también hemos recibido el Espíritu Santo, que nos da la fuerza y la capacidad para poder entender y cumplir los mandamientos establecidos por el Padre, del cual habla Ezequiel capítulo 36, verso 25 en adelante al 27. Sabemos entonces que estamos en el pacto nuevo por medio del Mesías, en el pacto nuevo que ha hablado el Padre a través de Jeremías, en Jeremías 31, 31, 34, en lo cual también, aparte del perdón total de pecado, habla de que la ley de el Todopoderoso Yahweh estará en el corazón de aquel que está en el pacto nuevo, que será su pueblo. Por eso dice que el que está en el Mesías, Yahoshua HaMashiach, esta persona, este ser, no va a ir a condenación. Esto no quiere decir que simplemente uno tiene que hacer una oración y aceptarlo y seguir su rutina religiosa o su falsa doctrina. No se refiere a eso. Romano capítulo 8, verso 2. Porque el régimen del espíritu de vida
en el Mashiach, Yahoshua, te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Aquí explica por qué el que está en el Mesías no irá a condenación. Aquí explica en el verso 2 lo que está hablando en el verso 1, que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach, y especifica en el versículo 2. Verso 3, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley, por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza, pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Versículo 3 entonces nos dice que Elohim hizo lo que no podía hacer la ley. La ley no podía rescatarnos de las transgresiones de la misma ley. Si tú transgredes la ley no tenía un rescatador. La ley no te podía libertar de la condenación, sino que la ley dice, si no haces esto, te sucederá esto. Entonces, ¿qué hace el Padre? Para liberarnos del castigo de la ley, envía a su Hijo en forma humana, en naturaleza humana, para experimentar muerte, y por medio de su muerte nosotros seamos libertados del castigo de la ley, que el fin último es la condenación al lago de fuego, como está escrito en Mateo 10:28, donde será la extinción total del ser humano, donde el cuerpo y el espíritu será destruido. Entramos ya en el verso 4. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá, que dice aquí, en otras versiones dice, esto fue para que nosotros podamos cumplir la justa exigencia de la ley. Entonces, ¿cómo nosotros cumplimos la justa exigencia de la ley? Teniendo una oportunidad de que somos perdonados por transgredir la misma ley, ahora podemos cumplirlo enmendando nuestras faltas. ¿Qué digo? Si antes, cuando no estaba el Mesías, si tú cometías un pecado, o dos pecados, o tres pecados, entonces depende, si era pecado de muerte, tenías simplemente que aceptar el decreto de la ley de muerte que pesaba sobre ti, y si se hacía cumplir la ley tenías que morir. En este tiempo, por medio del Mesías, nosotros no vamos a una muerte física. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado aún de muerte, entonces por medio del Mesías recibimos perdón, salimos de la muerte espiritual y nos corregimos. Tenemos oportunidad de corregir nuestra vida, de realizar bien el mandamiento de la ley que no habíamos cumplido conforme a su exigencia. Verso número 5. Los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual. Claro, la Torá es espiritual, como ya lo habíamos estudiado en Romanos capítulo 7, porque Pablo se deleitaba en su espíritu, en su mente, con la ley, cumpliéndolo, estudiándolo, enseñándolo. El hombre carnal no comprende estos mandamientos y no está dispuesto a cumplirlos, ni tampoco puede, lo que dirá más adelante el apóstol Pablo. En el verso 6 de Romanos capítulo 8, la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. ¿Cómo nosotros adquirimos más espiritualidad? ¿Cómo nosotros nos acercamos más al Padre? ¿Tenemos más comunión con el Padre por medio del Hijo? Estudiando, cumpliendo, obedeciendo estos mandamientos, la Torá, el Pentateuco, la enseñanza del Maestro, que está basado en el mandamiento del Padre que ha entregado a Moisés. Este fue la columna y base de la predicación del Mesías. Cuando nosotros estudiamos esto, lo cumplimos, lo obedecemos, lo enseñamos, lo escudriñamos, produce vida en nosotros. Pero si lo desobedecemos, obviamente estamos teniendo un espíritu opacado, desanimado, y estamos en la muerte espiritual.
y no tenemos esa paz, ese shalom. Versículo 7 de Romanos capítulo 8. Dice, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim porque no se sujeta a la Torah de Yahweh ni tampoco puede. Todos aquellos que tienen tendencia carnal, todos aquellos que practican actos carnales. ¿Qué es un acto carnal? La transgresión de la ley, la desobediencia. Primera de Juan 3:4 dice que la desobediencia a la ley se llama pecado. Aquella persona que es carnal desobedece, peca, viola la ley. Entonces esta persona no puede cumplir los mandamientos de la ley de Yahweh, no pueden hacerlo, porque espiritualmente no están preparados, porque necesitan un lavado, una limpieza, un perdón, un acercamiento, una aceptación, un conocimiento del Mesías y su sacrificio para ser aceptado delante del Padre, perdonado totalmente de su falta. Por eso, claramente, Romanos capítulo 8, verso 7 dice, aquella persona que permanece en su estado carnal se convierte en el enemigo del Padre, porque no se sujeta a la ley del Padre, de Elohim, ni tampoco puede. Por eso, en el 8 ya dijimos que esta persona con tendencia carnal son enemigos del Padre Todopoderoso por no cumplir su ley. Aquel que desobedece y no quiere arrepentirse es un rebelde y se constituye enemigo del Todopoderoso. ¿Y qué es desobediencia? No cumplir su mandamiento. En esto se basa toda desobediencia espiritual. Entramos en el verso 9 donde dice, sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes, porque si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él. Aquí encontramos que el espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, es también llamado el espíritu del Mesías. Entonces dice aquí que el que no tiene el Espíritu Santo, ¿sí?, se deja llevar por la inclinación carnal. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, entonces se deja guiar por la inclinación espiritual, esto es, busca la santidad y cumple las promesas, los propósitos, la enseñanza del Padre dado a través de su Hijo. Todo aquel que se constituye como hijo de Elohim cumple su voluntad. Romanos 8:14. Así es que vemos en el verso 9, entonces, que aquel que no es espiritual, de balde dice que tiene el Espíritu Santo, porque se denota que aquel que es espiritual tiene tendencia a producir los frutos del Espíritu. Contra tales no hay leyes de castigo. Pero aquel que dice tener el Espíritu Santo, creer en el Mesías y creer en el Padre, pero camina en contra de los mandamientos, este tal es un mentiroso. Es sencillo. Pero si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado. Vamos a seguir teniendo tendencia de morir físicamente, porque la muerte entró por el pecado de un hombre. ¿Se acuerdan? Adán. Y esto persiste. La muerte física vendrá. Esto es una consecuencia que ya quedó. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero el Espíritu vive a raíz de la justificación. ¿Qué quiere decir esto? De que la vida que está en nosotros proseguirá. ¿Sí? El cuerpo, la muerte es real. La muerte del cuerpo es real. La muerte del ser humano es real. Pero la vida no se acaba. La vida seguirá. ¿Por qué? Hay una justificación. Porque estamos en el Mesías. ¿Y qué es la justificación? Justificación en el término hebraico es perdón de todas las transgresiones de la ley del pasado, para estar en paz y en reconciliación con el Padre. Esto es la justificación. El que está justificado ha sido perdonado de todas las transgresiones de la ley que ha hecho en el pasado y ahora tiene reconciliación con el Padre por medio de su Hijo Yahushua HaMashiach. El verso 11, hasta aquí no han pedido la explicación y llegamos al final. Y dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahushua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. ¿Cuándo se realizará esto?
cuando venga por segunda vez el Mashiach para la instalación del periodo milenial, el reinado milenial. Ahí se va a instalar este reinado donde el Mashiach será literalmente Rey de Reyes, soberano sobre todos los soberanos, y los que han muerto en el Mesías, los que están en el Mesías y han muerto en el Mesías, que ya sabemos qué significa, resucitarán para reinar con él, según 1 Tesalonicenses 4, versículo 11 en adelante, al 17. Así es que hasta aquí nuestra explicación del capítulo y de los versículos que nos han pedido los hermanos. Quien les habló, compartió con ustedes este estudio, el pastor Emilio Vázquez de la Congregación Remanente de Israel. Shalom, bendiciones. Romano capítulo 6, verso 4 dice: pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Dice que en el bautismo nosotros simbolizamos también esa sepultura con el Mesías cuando él murió. Estamos simbolizando que nosotros morimos con él ese día que él fue sepultado. Y por medio del bautismo también se simboliza que nosotros resucitamos con él ese día que él resucitó. Por eso es que al entrar en el agua, la inmersión, cuando uno entra debajo del agua en el nombre del Mesías, en ese momento está simbolizando su muerte, que va a ser enterrado bajo tierra. Y en el momento que sale de debajo del agua, en el nombre del Mesías, es la inmersión, según Hechos 2:38, en ese momento está representando su resurrección, que va a salir debajo de la tierra a resurrección cuando venga el Mesías por segunda vez. Dice que el poder del Padre le resucitó al Mesías de la muerte. ¿Quién o qué es el poder del Padre? No es un ser, no es el Todopoderoso que se convirtió en espíritu y vino a resucitarle, no. Es el poder del Padre, es un poder, el Espíritu Santo, es un poder resucitador del Padre que le resucitó al Mesías. Vemos entonces ahí que el Espíritu Santo es un poder y que no es un ser con vida. Verso 5. Porque así como hemos venido a estar unidos con él por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Cuando nosotros hacemos el bautismo en el nombre del Mesías, estamos representando la unidad con él. Y así también eso representa que vamos a estar unidos con él cuando él venga. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo allí. Cuando él resucitó, nosotros ya estamos en comunión con él. En el momento que él ha resucitado, ya nosotros estábamos teniendo comunión con él otra vez. En el momento que él moría, nosotros estamos muriendo con él. Y en el momento que resucitó, nosotros ya resucitamos con él. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra salvación ya está asegurada. Ya solamente esperamos la resurrección para la vida eterna. Ya está listo. Verso 6. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él. Ese hombre pecador, pecaminoso. Esa persona mala, esa persona transgresora de la ley. Dice que ya murió. Ya se ejecutó en el madero. Cuando el Mesías murió, ese hombre pecador estaba muriendo en el Mesías. Nuestro yo pecador estaba en el Mesías porque él cargó con nuestro pecado. Quiere decir que nosotros también hemos sido culpables de su muerte. Porque él cargó con nuestro pecado, por eso somos culpables de su muerte. Y cuando él moría, nuestro hombre pecador estaba muriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros ya no somos ese hombre pecador, porque ese ya murió. Ese hombre transgresor de la ley ya murió en la cruz o en el madero. Y nosotros hoy vivimos en el Mesías para Yahweh en santidad. Para que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? El esclavo hace todo el momento lo malo. El esclavo del pecado hace toda la hora lo malo. Nosotros ya no. Nosotros de vez en cuando
porque ya no somos practicantes de pecado, pero por naturaleza a veces pecamos, pero tenemos perdón porque tenemos un abogado, nuestro defensor Yahushua HaMashiach. Verso 7. Porque el que muere se libera del poder del pecado. ¿Sí? Porque el que muere en el Mesías, el que fue realmente, el que entrega realmente su vida al Padre por medio del Mesías, aceptando al Mesías, haciendo el bautismo en el nombre del Mesías y cumpliendo los mandamientos realmente, esta persona ya murió para el pecado. El pecado va a venir, no le va a encontrar más como esclavo suyo, sino que esta persona, cualquiera que seamos, podemos tener autoridad sobre el pecado. Podemos decirle al pecado o a la transgresión de la ley: ya no te voy a obedecer, ya no voy a hacer lo que yo antes hacía. Es decir, que el pecado, cuando viene junto a ti, te tiene que encontrar como alguien muerto y no va a poder hacer nada de vos porque vos moriste para él y el pecado murió para vos. Verso 9. Sabemos que el Mesías, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra base. Una vez que el Mesías muere, resucita, se convierte en inmortal. Obviamente esa promesa es para nosotros también. ¿Sí? Muy bien. Verso 11. Así también ustedes considérense muertos para el efecto del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yahushua. Muerto para el efecto del pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado? El mayor efecto del pecado. ¿Qué es lo que más nos afecta si permanecemos en pecado? La condenación, la destrucción eterna, según Mateo 10:28. El castigo de la transgresión de la ley, el castigo del pecado, la muerte eterna. Hasta aquí nuestra explicación. Shalom, bendiciones. ¿Cómo estamos? Les saluda el pastor Emilio Vázquez. Aquí preguntan acerca de Romano 3:23. Vamos a mirar y vamos a leer desde el verso 21 para que podamos entender el contexto de 3:23. Dice: pero ahora, independiente de la Torá o de la ley, se ha manifestado un indulto o un perdón que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. Wow. La Torá y los profetas daban testimonio de que pues vendría el Mesías. De él ha escrito Moisés y los profetas. Ahora, este perdón que no recibimos por medio de la ley es el sacrificio del Mesías. Ahora, ¿cuál era ese perdón que se recibía por mandamiento de la ley? Que uno tenía que llevar su ovejita, su ofrenda, el sacrificio en el templo. Entonces aquí dice: no, este indulto, este perdón, ya no va a ser conforme a la ley, sino por el cual habló la Torá, por lo cual habló la ley, y se refiere al Mesías. No está diciendo que también la ley o los mandamientos ha sido abolidos, ¿sí? Bueno, ahora, y sigue diciendo en el 22, este perdón o indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahushua HaMashiach. ¿Por qué por medio de la fe en Yahushua HaMashiach? Ya uno no va a confiar en la sangre de animales, machos cabríos, ovejas, sacrificios para el templo, sino tiene que confiar en la sangre de este varón Kadosh, varón santo, que es el Mesías Yahushua. Esa es la fe en Yahushua HaMashiach. Confiar en su sacrificio, confiar en su sangre, confiar de que Él es el Mesías, el enviado, el Redentor. Y muchos no lo hicieron. Entonces era muy difícil que reciba ese indulto, ese perdón. Apóstol Pedro dijo en Hechos 2:38 que este perdón llegaría una vez que nosotros nos hiciéramos la inmersión o el bautismo en el nombre de Yahushua HaMashiach, el perdón total de todos los pecados, como así también recibir el Espíritu Santo. Bueno, y luego dice en el verso 23, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Ahora, sabemos que pecado es violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Lo que está diciendo ahí, porque todos violaron la ley, están alejados de la presencia, de la gloria de Elohim. ¿Qué quiere decir eso? De que porque uno anda en desobediencia, en pecado, en transgresión de la ley,
no puede ser partícipe de la gloria de Yahweh. No puede tener comunión con el Padre. No es que simplemente creer en Jesús o creer en Yeshua o creer en Yeshua y no cumplir los mandamientos. Eso no te conecta con el Padre. Tiene que ser una fe obediente y completa. Entonces, porque todos han violado la ley, están alejados de la presencia de Elohim. Romanos 3:23. Ahora, pero después, ¿qué pasa? Por medio del Mesías, creyendo en el Mesías, creyendo en su sacrificio, confiando en su sacrificio, se pide perdón al Padre y dice, son declarados justos gratuitamente por este favor. ¿De quién? Favor del Padre, su gracia. ¿En qué consiste la gracia? En su Hijo amado, que vino a morir por la transgresión de nuestros pecados y nos redimió de la maldición de la condenación ordenado por la ley. No nos libró de la ley, pero sí de la maldición de la ley, que consiste en la perdición, en la condenación, ¿sí? De lo cual habla en Mateo 10:28. Entonces, todo esto por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Por misericordia, sin pagar nada. ¿Por qué no pagamos nada? Porque el Mesías fue que pagó nuestro rescate con su sangre. Esa es la gracia, que el Padre tiene misericordia de nosotros y nos provee un Salvador. El justo sufre y muere por los injustos, y gracias al sacrificio del Mesías nosotros recibimos perdón y tenemos justificación. ¿Qué es la justificación? Habíamos dicho que la justificación es el perdón de toda la transgresión de nuestros pecados del pasado para estar en comunión con el Padre. Esto también es una gracia, un favor, un regalo que no merecemos por misericordia del Padre. Entonces somos declarados justos por esto, porque el Padre proveyó la salvación por medio de su Hijo, porque el Mesías murió por nuestros pecados, por la transgresión de porque nosotros transgredimos la ley, los mandamientos. Entonces Él, para darnos otra vez oportunidad, muere. Nosotros pedimos perdón creyendo en el derramamiento de su sangre. El Padre nos perdona y nos da oportunidad de volver a cumplir los mandamientos. Esto es la justificación. Esto es el ser justo con el Padre. Justificación también quiere decir esto, ser justo con el Padre. ¿Y qué demanda el Padre? Que obedezcamos al Hijo. ¿Qué enseñó el Hijo? Sus mandamientos, sus palabras. Mateo 5:17 al 19, Mateo 16:19 en adelante, y Juan 12:49-50. Obedecer los mandamientos del Padre que el Hijo vino a enseñar. Esto nos hace justos. De eso también habla el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, verso 12-13 dice, no son los oidores de la ley de Elohim, de Dios, los justos, sino los que hacen, los que cumplen los mandamientos. Estos sí tienen justificación, o sea, tiene aceptación y perdón de todos sus pecados y está en justicia con el Padre, porque están cumpliendo los mandamientos, creyendo también en el Mesías, como dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la fe en Elohim y en el que guarda los mandamientos de Elohim y que tiene la fe en Yahoshua HaMashiach. El que guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en Jesús, dice Reina Valera. Así es que, hermanos míos, a seguir siendo obedientes, a seguir ordenando nuestra vida conforme a los mandamientos del Padre que están activos. Amén. Shalom. Bendiciones. Shalom. Bueno, el tema del paraíso sería a partir de la expulsión de los primeros hombres del jardín del Edén. A ese lugar, de ahí procede la palabra paraíso, porque era un lugar sin injusticia, sin corrupción, donde todo era puro, y el estado de impureza, de corrupción, de muerte, no podía permanecer en ese lugar. Entonces ellos fueron expulsados de ese lugar, sacados de allí como señal de protesta de que la impureza y el pecado no es tolerado por el Todopoderoso.
en esa condición de vida nosotros no podemos tener acceso a una dimensión espiritual pura. No podemos materializar el hecho de que unos diga que el paraíso es el cielo, que el paraíso ya está en el cielo. Literalmente hablando, ahora, ¿cómo sería ese paraíso? A los que dicen que el paraíso está en el cielo, se basan en Apocalipsis y demás, pero quizás en la visión que tuvo o el arrebato que tuvo Pablo, que dijo que fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Entonces, cuando hablamos de paraíso terrenal, podemos decir de que podía materializarse eso. Sí, porque está el paraíso celestial donde, de acuerdo a Apocalipsis y la narración de Pablo, que ahí hay, en el cielo está el paraíso, ¿verdad? La presencia del Padre. También nosotros creemos por lo que dijo el Mesías, cuando habló con ese condenado también que le defendió. ¿Se acuerdan de esa parte de los dos que iban a ser condenados con el Mesías? Y uno le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Mesías le dijo: te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Obviamente estaba hablando de que cuando Él venga en su reino, de su segunda venida. No le estaba diciendo que, porque la mala traducción es el tema acá. Ahí veo que, ¿cuánto? 15, 20 traducciones pasaron, que todos dicen lo mismo: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ninguno de esos son traducciones exactas y correctas, porque esas traducciones contradicen lo acontecido durante la muerte del Mesías. El Mesías en el momento de morir no ascendió en el paraíso celestial. Sabemos que Él estuvo muerto 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, o sea, tenía que cumplirse eso. Es decir, que esa parte donde le está diciendo al varón te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le estaba diciendo que ese día le aseguraba que cuando venga Él en su reinado, ahí va a estar con Él en el paraíso. Está hablando cuando Él venga para reinar, porque claramente Mateo 22, Lucas 22, 42, 43 está eso, si mal no recuerdo. Entonces, ahí dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice: acuérdate de mí ahora que vas a subir y vas a estar en el cielo. O sea, hay que interpretar los textos, gente. O sea, esa mala traducción contradice Mateo 12:40 y contradice, Hebreos capítulo 1, creo que está en el verso 3, donde dice que el Mesías, después de resucitar, estuvo 40 días mostrándose a sus discípulos. Y después, cumplidos los 40 días, Él fue llevado al cielo. Entonces no puede ser jamás que ese mismo día que muere Él ya está en el cielo, porque tiene que cumplir la profecía de la señal de Jonás, Mateo 12:40, 3 días, 3 noches. Luego lo que dice en Hechos 1, creo que está en el verso 13, por ahí 3, donde Él 40 días se presenta a sus discípulos. Entonces vemos que esa 15 o 20 15 o 20 traducciones de distintas Biblias que pasaron, todas concuerdan en uno, de que en ese día ambos estarían en el paraíso, pero está mal traducido. Si ustedes leen la BIN, por ejemplo, se van a
encontrar de que él le dice, les aseguro, hoy estarán conmigo en el paraíso. No le dice, les aseguro que hoy estarán conmigo. Y tienen que ver los puntos, punto y coma, los puntos, dónde está ubicado, porque eso también hablan. Entonces muchos colocan mal esos puntos para que digan lo que ellos piensan o lo que ellos quieren. Bueno, ahora volviendo al tema de del paraíso, que por lo que el Mesías le dice a que estará con él en el paraíso cuando él venga, está hablando de su segunda venida. Entonces podemos también tener en claro de que en el reinado del Mesías aquí en el planeta Tierra, va a ser un estado de paraíso, en el sentido de que no se va a tolerar injusticia, no se va a tolerar las corrupciones, ¿sí? El que va a reinar va a tener un estado de vida inmortal, nunca más va a morir. Los que van a reinar, los que resucitamos cuando Él venga, como dice en 1 Tesalonicenses 4, creo que del 13 en adelante. Entonces vemos también allí de la boca del Mesías que habrá también un paraíso terrenal, sí, en el reinado, en tiempo de su reinado, porque cuando Él entregue el reino a su Padre, así como está en 1 Corintios 15, 23 al 28, ahí dice que el Padre le puso todas las cosas, le sujetó todas las cosas bajo sus pies, bajo su autoridad. Pero el que le sujetó todas las cosas no se sujetó a él, o sea, el Padre no se sujetó a él. Vemos ahí siempre que hay dos seres distintos, uno el superior, el Padre, y el otro a quien el Padre sujetó todas las cosas, que es el Hijo. Y ahí dice que cuando termine el periodo milenial, cuando Él gobierne todo totalmente, va a entregar el reino al Padre, y el Padre va a ser todo en todo. Ahora, en ese momento, cuando el Padre termina el periodo milenial, y va a suceder el juicio final, en ese momento, al final del periodo milenial, desciende la ciudad santa, la nueva Jerusalén, sobre la faz de la tierra, y todo es renovado. Y el Padre obviamente desciende con la ciudad santa. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Hay que estudiar Apocalipsis capítulo 21, 22, y vamos a ver que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, cómo está constituida, quiénes van a entrar allí, que va a descender sobre la faz de la tierra también. Allí sí vemos ya el paraíso celestial, el paraíso sobrenatural, descendiendo, ¿sí? Descendiendo esa ciudad, y obviamente va a ser allá en Jerusalén de Israel, pero ya en un estado de total purificación, donde ya no habrá más muerte. Todos los sobrevivientes, ninguno de ellos tendrá capacidad de pecar, ni de morir, ni nada, porque ya es un gobierno total del Padre. Más o menos por ahí va esto de la explicación del paraíso, ¿verdad? Y eso de que están ahí debatiendo de que hoy mismo iba, que todo el mundo se va a ir al cielo y demás cosas. Les sugiero, hay un estudio en mi página de YouTube, Emilio Vázquez, Inyección de Esperanza, que se llama ¿Dónde están los muertos? Y se van a sorprender. Muchos sí, pues acá veo que ya están entendiendo algo de esto, pero lo que están contradiciendo ahí con versículos mal interpretados, si entran en esa página y buscan ese estudio, se van a sorprender de que no es como ustedes dicen, que muchos están en el paraíso, en el cielo hoy día. Bueno, eso es otro tema. Así es que si quieren repartir este audio, pues mi nombre es el pastor Emilio Vázquez, de la Congregación Remanente de Israel.